Y cambiamos de tema, y es que en México diariamente se desperdician aproximadamente 31,000 toneladas de comida. Imagínense, una forma de hacer frente a esta situación es el proyecto Discosopa. Para hablarnos de él, recibo en 21 Noticias a dos hermosas personas que están encargándose de esto, Kenza Soahui y a Sari Cañas Estefan. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, Discosopa es un proyecto que nace gracias a la voluntad y al corazón de los miembros de la sociedad civil. Este nace en el año 2012 en Europa y es tal la marca que deja en la población que empieza a invadir la mentalidad de los jóvenes de América del Sur. Por ejemplo, Argentina tiene una gran injerencia en este proyecto hasta que llega a México y bueno, ahorita ya nosotros somos anfitriones de este evento y lo hemos tratado de realizar con cierta frecuencia, pero queremos que esta aumente porque pues todavía no es suficiente. ¿Qué es lo que le quieren dejar a México con este proyecto? Porque se me hace muy interesante que ustedes busquen la forma de que no haya desperdicio en la comida, porque además ambientalmente afecta. Sí, totalmente. Aquí en México somos 4 organizaciones principales que lo organizan. Somos justamente Espacio Progresista, Make Sense, Slow Food, La Table de Chef y Alimento para Todos. Y nosotros como organizaciones civiles queremos primero que nada concientizar a la ciudadanía, porque es la base de todos, ¿no? Todos al final somos ciudadanos y si tenemos a ciudadanos convencidos de que el desperdicio de alimentos se puede parar, pues ya ganamos una primera lucha. Claro, ¿cómo van a hacer esta concientización? ¿De qué forma van a ayudar a que nosotros podamos hacer esto ya como una forma o un estilo de vida? Mira, Discosopa es un movimiento global de ciudadanos, entonces tiene esta parte de ciudadanos comprometidos contra el desperdicio de alimentos. Lo que hacemos de manera muy concreta son eventos abiertos al público, a cualquier persona. Son eventos en lugares públicos, en jardines, en lugares bonitos, en donde invitamos a la gente para que venga a cocinar y comer fruta y verdura rescatada, que rescatamos en los días anteriores al evento. Entonces vamos a los mercados cercanos al jardín o al parque, concientizamos a los que venden las frutas y verduras mismos, porque también ellos tienen una responsabilidad en tirar esta fruta y verdura que no es perfecta. Entonces decirles que sí todavía se puede comer y que nosotros lo comprobamos en eventos abiertos en donde cocinamos esta fruta y verdura y la distribuimos alrededor. Sí, realmente es resignificar la comida, ¿no? Exactamente. Resignificarla y ver esta forma de no se desperdicia, todavía sirve y hay mucha gente que no tiene ni qué comer. No, y hay muchos usos que se le pueden dar, ya sea como separar las partes malas de la fruta que todavía es comestible y con ello preparar una deliciosa merienda, así como aquellas partes que ya no son consumibles por el sabor, la textura o el color y convertirla en composta. Entonces, siempre tiene una finalidad útil. Como decía aquí mi compañera Kenza, la finalidad es concientizar a la población y bueno, ante una ambición tan grande como la es cambiar el mundo y erradicar los problemas de hambruna y contaminación y disminuir el impacto ambiental que esto ha provocado, se tiene que empezar poco a poco. Entonces, generando conciencia en una pequeña parte de la población, eso va trascendiendo y se vuelve una cadena y bueno, creo que es una gran manera de empezar y como decía, siempre hay un fin útil para los productos naturales que provienen de la tierra y creo que debemos de apoyarnos de la tecnología, de la información y de todas las herramientas con las que contamos en la actualidad y con ello hacer un fin productivo, lograr un cambio desde abajo que tenga una implicación global. Finalmente, para concluir esta entrevista, ¿dónde va a ser este evento? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevar? Claro, el evento es mañana, está en el marco del Día del Niño y también del Día Internacional de la Discosopa. Este fin han sido organizadas muchísimas discosopas a través del mundo. Entonces mañana los esperamos en el kiosco Santa Bárbara de Iztapalapa, con cuchillos, tablas para picar comida, con muchos talleres que van a estar ahí, con nosotros como organizaciones. Y también, más allá del evento, si tienen proyectos de alimentación sustentable que quieren desarrollar en México, tenemos una convocatoria abierta en Make Sense que acaba el 13 de mayo. Entonces pueden ir a mexico.makesense.org para poder aplicar. Perfecto. ¿A partir de qué hora? Mañana a las 11 y se acaba como a las 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por esta gran labor que hacen. Esperemos que muchísima gente vaya mañana y pues con esto que ustedes nos están comentando, ¿me acompañan a una pausa? Sí, muchas gracias.